el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 30 de octubre, día 303 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es misericordias nuevas cada mañana. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Lamentaciones, capítulo 3, versos del 1 al 66. Hebreos, capítulo 1, versos del 1 al 14. Comenzamos un nuevo libro. Y el Salmo 102, versos del 1 al 28. También Proverbios, capítulo 26, versos 21 y 22. Hoy llegamos a uno de los capítulos más conmovedores de toda la Biblia, Lamentaciones, capítulo 3. Jeremías no escribe desde un púlpito, no escribe desde un escenario, sino desde las ruinas. No habla sobre el sufrimiento, habla desde él. Pero en medio de la oscuridad más densa, el profeta descubre una verdad que lo sostiene. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Este capítulo es el amanecer después de una larga noche. Esa es la oración de quien, entre ruinas, elige recordar que Dios sigue siendo bueno, porque la fe no niega la realidad, la redime. Jeremías encontró esperanza no porque las circunstancias cambiaron, sino porque volvió a mirar al Dios que no cambia. Nuestro Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy también leemos Hebreos capítulo 1, donde se nos recuerda que Jesús no solo es un mensajero más, es la voz final de Dios, el reflejo perfecto del Padre. En Él, toda la promesa encuentra un sí y un amén. En el Salmo 102 se nos invita a orar desde la fragilidad. El verso 11 dice: voy marchitándome como hierba, pero tú, Señor, permaneces para siempre. Porque aun cuando la vida se marchita, la misericordia de Dios florece cada mañana. Te pido que le prestes mucha atención al libro de Hebreos, porque hay ciertos pensamientos que van a caer el día de hoy. Y quiero contarte un testimonio de fe y un milagro desde Colombia. Jessica me escribe y me comparte su historia, y esa historia estremeció mi corazón. Su pequeño hijo Andrew nació con una enfermedad huérfana y múltiples malformaciones. Durante meses, este valiente guerrero tuvo que orinar una pielostomía y luego con una sonda vesical muy dolorosa. Los médicos dijeron que el tratamiento solo estaba disponible fuera del país y que no había mucho por hacer. Pero cuando el panorama se volvió más oscuro, Jessica eligió confiar. En medio del llanto de su bebé, ella recordó una frase que tantas veces repetimos aquí: Dios pelea por ti. Y así comenzó a cantar, así comenzó a adorar, así comenzó ella a creer en medio del dolor y a declarar que su hijo sería sano. En este mismo momento, después de casi 2 meses sin orinar por sí mismo, Andrew orinó. Dios mostró una vez más que Él sigue haciendo milagros. Jessica me escribió algo que quiero compartirlo con todos. Ella me dice: antes yo buscaba a Dios por necesidad, ahora lo busco por amor. Él me ha mostrado su misericordia, no por lo que hago, sino por quién es Él. Qué hermoso saber que incluso en los hospitales, en los pasillos de urgencias y entre lágrimas, Dios sigue escribiendo historias de fe. Jessica, gracias por recordarnos que cuando oramos en medio de una batalla, los muros caen y la esperanza revive. Hoy oro por ti, por Andrew, para que su vida sea testimonio constante del poder sanador de nuestro Dios, que crezca fuerte, lleno de propósito, y que cada vez que lo veas sonreír, recuerdes: Dios peleó por mí, por Andrew, y venció. Ahora sí, les pido a todos que me acompañen en una oración. Señor, gracias por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Cuando la vida parece marchitarse, tú sigues floreciendo en fidelidad. Enséñanos a recordar tu amor aún en medio del dolor, a confiar en tu corazón cuando no entendemos tus caminos y a cantar aún con lágrimas en los ojos.
Hoy te pedimos por cada persona que atraviesa una prueba, que experimente tu consuelo, que tu presencia llegue ahí y tu poder los sane. Renueva sus fuerzas, restaura su esperanza. Recuérdales que cada día trae una nueva porción de misericordia. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarles que para este episodio ya yo estaré rumbo a mi crucero. Así que yo también quiero dar testimonio de que Dios es fiel a sus promesas. Es mi primer crucero de la vida, estoy muy emocionada y sé que Dios va a hablarme de una forma muy especial al ver su grandeza. Así que les pido que me tengan en sus oraciones. Dios quiera que me pueda encontrar con algunos oyentes en los lugares donde estaré. Y ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te abre. Abróchate los cinturones. Comenzamos. Lamentaciones, capítulo 3, verso 1. Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez, todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos, me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro, como los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas, a pesar de que lloro y grito. Cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león, esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino. Me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se rió de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Resalta ese verso 23. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza. Que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión, debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o causarles dolor. Si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra, si privan a otros de sus derechos desafiando al Altísimo, si tuercen la justicia en los tribunales, ¿acaso no ve el Señor todas esas cosas? ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado y nos hemos rebelado, y no nos has perdonado. Nos envolviste en tu enojo, nos perseguiste y nos masacraste sin misericordia. Te escondiste en una nube para que nuestras oraciones no pudieran llegar a ti. Nos desechaste como a basura y como a desperdicio entre las naciones. Todos nuestros enemigos se han pronunciado en contra de nosotros. Estamos llenos de miedo, porque nos encontramos atrapados, destruidos y arruinados. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos por la destrucción de mi pueblo.
Mis lágrimas corren sin cesar. No pararán hasta que el Señor mire desde el cielo y vea. Si me destroza el corazón por el destino de todas las mujeres de Jerusalén, mis enemigos, a quienes nunca les hice daño, me persiguieron como a un pájaro. Me arrojaron a un hoyo y dejaron caer piedras sobre mí. El agua subió hasta cubrir mi cabeza y yo exclamé: este es el fin. Pero desde lo profundo del hoyo invoqué tu nombre, Señor. Me oíste cuando clamé: escucha mi ruego, oye mi grito de socorro. Así fue. Cuando llamé, tú viniste. Me dijiste: no tengas miedo. Señor, has venido a defenderme. Has redimido mi vida. Viste el mal que me hicieron, Señor. Sé mi juez y demuestra que tengo razón. Has visto los planes vengativos que mis enemigos han tramado contra mí. Señor, tú oíste los nombres repugnantes con los que me llaman y conoces los planes que hicieron. Mis enemigos susurran y hablan entre dientes, mientras conspiran contra mí todo el día. Míralos, están sentados o de pie. Yo soy el objeto de sus canciones burlonas. Señor, dale su merecido por todo lo malo que han hecho. Dales corazones duros y tercos, y después que tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu enojo y destrúyelos bajo los cielos del Señor. Ahora, Lamentaciones 3 es lo máximo del dolor de Jeremías. El profeta no habla sobre el sufrimiento, sino desde el sufrimiento. Este es un capítulo íntimo del libro de Lamentaciones, donde Jeremías deja ver que él tenía una herida abierta en su alma. Él dice en el verso 1, yo soy un hombre que ha visto la aflicción bajo la vara del enojo del Señor. Y es una confesión desgarradora. Él no se esconde detrás de su llamado profético, sino que se identifica con el dolor de su pueblo. Situándonos un poco en contexto, históricamente Jerusalén ha caído, el templo fue destruido por los babilonios y el pueblo estaba cautivo. La gloria se había ido. El profeta, que alguna vez anunció juicio, ahora camina entre ruinas. ¿Tú te imaginas eso? Debe haber sido dolorosísimo para él. Pero en medio de ese colapso, Jeremías aprende una verdad. Versos 22 y 23 de Lamentaciones 3. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. La fe no es negar la realidad, sino confiar en que Dios sigue siendo bueno dentro de ella. Jeremías no niega su dolor, pero elige recordar la fidelidad de Dios como un acto de resistencia espiritual. Esto traigo en mi corazón, dice, y por eso tengo esperanza. Y aquí hay quienes piensan erróneamente que Dios ya no los ama, que Dios se cansó de ellos, que era mejor morir, como en algún momento también lo dijo Jeremías. Pero el fiel amor del Señor nunca se acaba. Su misericordia jamás termina. Jeremías aquí se obliga a regresar mentalmente a la verdad que lo sostiene. ¿Cuál es esa? Dios sigue siendo fiel. Y Dios sigue siendo fiel contigo, aunque nosotros en algún momento hayamos sido infieles con Dios. Lamentaciones 3 es un poema acróstico triple. Cada grupo de 3 versículos inicia con una letra del alfabeto hebreo y era una forma de escribir que a ellos les ayudaba a recordar y a ordenar ese caos emocional. En cierto modo, Jeremías está diciendo, yo voy a ordenar mi dolor alfabéticamente para que no me destruya. A veces escribir, orar, cantar, hacerle una carta a Dios es una manera de abrirnos con Él, de mostrarle lo que nos duele y de darle forma a nuestro sufrimiento, hacerlo oración, hacerlo canto, abrirnos con Él. Cuando nosotros lo nombramos, ya no nos domina. El enemigo normalmente usa el caos para callarnos, pero Dios usa el proceso para enseñarnos. Jeremías, aún roto, elige expresarse poéticamente y esa es la primera señal de sanidad. El dolor que se expresa puede ser transformado. En los versos del 21 al 23 es la esperanza entre ruinas. Cuando todo parece perdido, Jeremías cambia de tono. Su alma estaba hundida, sí, pero levanta la mirada hacia el cielo,
hacia los montes, ¿de dónde vendrá su socorro? Y recuerda, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Y ese es el amanecer espiritual en medio de la noche. Mira, no había templo, pero hay misericordia. No había rey, pero hay una promesa. La palabra misericordia significa vientre materno. Entonces Jeremías está diciendo, Dios me ama con la ternura de una madre, incluso en mi quebranto, incluso ahora que estoy roto. En un tiempo donde el pueblo se sentía huérfano, esa revelación restauró su fe. Cuando tú no puedas ver la mano de Dios, confía en su corazón. Jeremías comprendió que, aunque no entendía los caminos de Dios, sí conocía el carácter de Dios, sí conocía la fidelidad de Dios, y esa fidelidad lo sostenía. Esa es la misma fidelidad que a ti y a mí nos sostiene el día de hoy. En los versos del 27 al 33, Jeremías compara la disciplina de Dios con un yugo. No es castigo vengativo, sino es una enseñanza correctiva. Someterse al yugo es aceptar el proceso de Dios, aprender en silencio, permanecer humildes, controlar nuestras reacciones y esperar con paciencia. Mira el verso 26. Por eso es bueno esperar en silencio. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? Esperar en silencio. Normalmente cuando nosotros esperamos, nos volvemos impacientes. Y hay un dicho que dice que la espera desespera. Comenzamos a hablar de más, decimos cosas que no tienen nada que ver. Pero lo que Dios nos está llamando a hacer es, y nos dice, es bueno esperar en silencio. La salvación que proviene del Señor. Nuestra salvación proviene de Dios. Tenemos que aprender a hacer silencio en su presencia, a dejar de hablar y escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir, cuál es su próxima instrucción. Y ahí, cuando escuchamos a Dios, cuando nos hacemos más sensibles a su voz, descubrimos que madurez espiritual no se mide por cuánta Biblia sabes, sino por cuánto obedeces cuando no te gusta lo que Dios te ha dicho. Jeremías aprende a permanecer bajo el trato de Dios sin rebelarse. A muchos de nosotros no nos gusta que Dios nos trate, no nos gusta que Dios nos corrija, no nos gusta estar ahí. Mira lo que dice el verso 29. Que se postren rostro en tierra, es decir, que se arrodillen, pues quizá por fin haya esperanza. Este era un símbolo de humillación y también de esperanza. En Oriente, quien se postraba con rostro en tierra decía, aún aquí, en el polvo, espero el favor de Dios. Yo creo que es momento para que busques a Dios y lo hagas de rodillas, que te acerques a Él y le digas, Dios, aquí estoy, ya no puedo más, pero yo confío en ti. Espero con paciencia a que me respondas. Sé que tus misericordias jamás terminan. Tu fiel amor nunca se acaba. Tú eres tan bueno, eres tan fiel conmigo. Ríndete delante de Dios y permite que Él toque tu vida, que Él ministre tu corazón. En los versos del 39 al 42, el profeta reconoce que no tiene derecho a quejarse. La disciplina de Dios no es crueldad, es corrección. Y dice, examinemos nuestros caminos. Volvamos al Señor. Y esta es una de las frases más poderosas de este capítulo. La corrección de Dios nunca busca humillarte, sino reposicionarte, volverte al plan original. Jeremías entendió que la restauración comienza cuando deja de justificarse y comienza a rendirse delante de Dios. Y luego en los versos del 52 al 57, Jeremías recuerda el momento cuando a él lo arrojaron en una cisterna. ¿Te acuerdas de Jeremías 38? Desde el fondo del lodo, él clamó y Dios escuchó. Esa experiencia se convirtió para él en algo que compartir. Cuando uno toca fondo, Dios
aún escucha. Versos 55 al 57, mira. Pero desde lo profundo del hoyo invoqué tu nombre, Señor. Me oíste cuando clamé. Escucha mi ruego. Oye mi grito de socorro. Así fue. Cuando llamé, tú viniste y me dijiste, no tengas miedo. En su momento de depresión más profunda, Jeremías escuchó la voz que aún sostiene a los caídos. No tengas miedo. Yo creo que hoy Dios me está pidiendo recordarte, no tengas miedo. Y quiero decirte algo, Jeremías vivió en depresión, pero él la venció, recordando la misericordia de Dios. Y yo creo que esto es para alguien en este día. Lamentaciones 3 es un manual espiritual para quienes atraviesan una crisis emocional, una fe rota. No niegues tu dolor, pero tampoco te quedes a vivir en él. No sé si te acuerdas cuando leímos Eclesiastés, que la Biblia nos decía que había un tiempo para llorar, pero también había un tiempo para reír. Sal de la temporada de la depresión y entra en el tiempo de la restauración. Anota tus oraciones. Escribir lo que sientes puede ser tu propio acróstico. Puede ser algo que te ayude a abrirte con Dios. Recuerda, las misericordias de Dios son cada mañana. A mí me enseñaron que las misericordias de Dios eran como un cheque en blanco que duraba 24 horas. Entonces tú recibías el cheque cada día y al día siguiente volvías a recibir el cheque. Así son las misericordias de Dios. Nómbralas en voz alta. La gratitud sana tu vida. Así que dale gracias a Dios por su misericordia que se renueva cada mañana. Abraza la disciplina. Pregunta, ¿qué está formando Dios en mí a través de este proceso? Y vuelve al Señor. Si tú te has alejado, hoy puedes decir, Señor, quiero volver a ti. Cree que aún en el polvo hay esperanza. Lo que para ti parece hoy ruinas, para Dios es terreno fértil para un nuevo comienzo. Ora conmigo hoy y dile, Señor, en mis momentos más oscuros, recuérdame que tu amor nunca falla. Cuando sienta que me hundo, háblame. Así como le hablaste a Jeremías y le dijiste, no tengas miedo. Enséñame a confiar en tu fidelidad cuando no entiendo tu silencio. Renueva mis fuerzas, restaura mi esperanza. Hazme ver que tus misericordias son nuevas cada mañana. Demuéstramelo, Dios, que pueda decir con certeza, cada día tu misericordia se renueva en mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos un nuevo libro, el libro de Hebreos. El propósito de este libro es presentar la suficiencia y la superioridad de Cristo. El autor, ya que no se da el nombre del autor en este texto bíblico, se ha sugerido por muchas posibilidades que podría haber sido Pablo, Lucas, Bernabé, Apolos, Silas, Felipe, Priscila y otros. Dice, quien quiera que haya sido, habla de Timoteo como hermano. En el capítulo 13, verso 23. Los destinatarios son los cristianos hebreos, tal vez los cristianos de segunda generación, quienes pudieron haber estado considerando volverse al judaísmo, posiblemente debido a su inmadurez o por no haber comprendido las verdades bíblicas. La fecha de la escritura, probablemente antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ya que este libro se mencionan sacrificios, ceremonias religiosas, sin referencia a la destrucción del templo. Los consumidores prudentes procuran hacer que su dinero rinda, comprando los mejores productos a precios más bajos. Los padres sabios desean lo mejor para sus hijos, por lo que alimentan su cuerpo, su mente y su espíritu. Las personas con integridad tratan de hacer la mejor inversión de tiempo, talento y tesoros. En cada aspecto, conformarse con menos sería irresponsable o un desperdicio necio. Así y todo, hay una tendencia natural a buscar lo fácil, a buscar lo cómodo. El judaísmo no era una religión inferior ni fácil.
diseñada por Dios mismo, era la mejor religión de la antigüedad y expresaba la verdadera adoración y devoción a Dios. Los mandamientos, las ceremonias y los profetas describían las promesas de Dios y revelaban el camino al perdón y a la salvación. Pero cuando Cristo vino, cumplió la ley y los profetas, venció el pecado, destrozó todas las barreras entre el hombre y Dios y libremente dio vida eterna. Para los judíos este mensaje fue difícil de aceptar. Aunque habían esperado al Mesías durante siglos, estaban arraigados en sus formas tradicionales de pensar, de adorar. Seguir a Jesús les parecía un rechazo de su maravillosa herencia y de sus escrituras. Por eso, escucharon el Evangelio, lo hicieron con cautela e hicieron muchas preguntas. Muchos judíos rechazaron el mensaje y aún trataron de eliminar esta enseñanza que consideraban una herejía. Otros sí aceptaron a Jesucristo como el Mesías, pero con frecuencia volvieron a sus rutinas acostumbradas en el intento de vivir una fe híbrida. Hebreos es un documento magistral escrito a los judíos, tanto a los que estaban evaluando a Jesucristo como a los que estaban luchando por entender su nueva identidad en Cristo. Con todo eso en mente, comenzamos nuestra lectura del libro de Hebreos, capítulo 1. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Dios también dijo: yo seré su Padre y él será mi Hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo: que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice: Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero el Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como una ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como una ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor de mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. En los versos 1 y 2 vemos que la Biblia nos dice que hace mucho tiempo Dios habló y lo hizo muchas veces de diversas maneras. Lo hizo con nuestros antepasados por medio de los profetas. El autor de Hebreos, probablemente un predicador cercano a Pablo, comienza recordando algo que el pueblo judío conocía muy bien, y es que Dios habla. Antes lo hacía por medio de sueños, de visiones, de símbolos, de profetas como Moisés, como Elías, como Isaías, pero ahora ya no lo hace en fragmentos. En Jesús, Dios habló su mensaje completo, su revelación final. Así que imagina que Dios antes hablaba en episodios, pero con Jesús envió la temporada completa. No hay cortos, no hay pequeños trailers, nos dio toda la temporada. El desenlace donde todo cobra sentido. Jesús
no vino a mostrarnos una parte de Dios. Él vino a mostrarnos todo lo que Dios es. Dios no es un eco lejano, es una voz cercana. En Cristo, la palabra eterna se hizo audible. Si tú quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. En los versos 2 y 3, Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Y aquí vemos una paradoja gloriosa. Jesús es el heredero de todo lo creado y a la vez el creador de todo lo que existe. Juan capítulo 1, verso 3 dice lo mismo. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Es como si el arquitecto de una ciudad terminara heredando cada edificio, cada calle, cada amanecer. Jesús no solo es el creador del mundo, es el creador de tu propósito. Él sostiene el universo con el poder de su palabra. No con esfuerzo, no con maquinaria celestial, solo con su voz. Si su palabra sostiene galaxias, ¿cuánto más podría sostener tu vida? El verso 3 nos dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. El verbo griego irradiar significa literalmente reflejar desde adentro, no solo brillar por fuera, reflejar desde adentro. Jesús no refleja la gloria de Dios como un espejo, sino que irradia, porque Él mismo es Dios. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice así, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Así como el sol no puede separarse de la luz, el Padre no puede separarse del Hijo. Quien ve a Jesús, ve a Dios. Jesús no vino para mostrarnos cuán lejos estamos de Dios, sino cuán cerca Él quiso estar de nosotros. Y después de limpiarnos del pecado, se sentó en un lugar de honor a la derecha del Padre. La obra terminada, la victoria completa. El sacerdote se sentaba solo cuando el sacrificio ya había sido aceptado. Jesús se sentó porque la redención fue el final. Y ahora quiero hablarte de los versos del 4 al 7. En la cultura del primer siglo, los judíos tenían una profunda reverencia por los ángeles. Los veían como mensajeros celestiales, como custodios del trono de Dios, como ejecutores de su voluntad, como protectores del pueblo. Por eso, cuando el autor de Hebreos afirmó que Jesús es superior a los ángeles, no estaba haciendo una observación nada más, sino estaba derribando una creencia peligrosa y muy difundida. En muchas comunidades cristianas, especialmente las influenciadas por ideas místicas o por ideas gnósticas, algunos falsos maestros enseñaban que solo se podía acceder a Dios a través de los ángeles, como si fueran una especie de escalera espiritual o como si fueran los guardianes del cielo. Pero Colosenses 2:18 advierte contra esto y dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o el culto a los ángeles. Incluso en Apocalipsis 19, cuando el apóstol Juan intenta postrarse, arrodillarse ante un ángel, el ángel lo reprende y le dice en el verso 10 del capítulo 19 de Apocalipsis, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. El mensaje de los hebreos es contundente. Jesús no es un ángel de alto rango. Jesús no pertenece a la creación celestial. Él es el creador de ella. Jesús no es un mensajero. Él es el mismo mensaje. Él no refleja la gloria de otro. Él es la gloria de Dios encarnada. El verso 5 nos dice que Dios nunca dirigió esas palabras, tú eres mi hijo y hoy he llegado a ser tu padre, a un ángel. Esa frase fue tomada del Salmo 2, verso 7. Era una proclamación de identidad y de autoridad de Dios. En la tradición hebrea, el primogénito no era solo el primero en nacer, era el heredero del poder,
el representante del Padre y el portador del nombre. Así que cuando Dios llama a Jesús mi Hijo, está declarando: Él tiene mi autoridad, Él tiene mi gloria, Él tiene mi naturaleza y Él tiene mi herencia. No es una relación temporal ni es una relación simbólica, es una relación eterna. Cometemos un error si adoramos a los mensajeros, porque el autor de Hebreos denuncia la tendencia humana de divinizar todo lo creado. Desde el Edén, el hombre ha tenido la tentación de sustituir al Creador por sus criaturas. Algunos en las iglesias primitivas oraban a los ángeles como si fueran mediadores, como si fueran protectores, pero la Biblia lo prohíbe con claridad. Solo Jesucristo tiene el poder de interceder por nosotros. Y eso lo leemos en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En la vida moderna también sucede. Hay personas fascinadas con los ángeles de la guarda, con energías celestiales, con amuletos espirituales. Pero Hebreos nos recuerda que toda adoración desviada es una adoración perdida. Todo lo que compite por el primer lugar en tu corazón se convierte en un ídolo, aunque luzca con alas. En el verso 6, el Hijo es el centro. Los ángeles giran alrededor de él. Dios trajo a su Hijo Supremo al mundo y dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. La escena es celestial. Cuando Cristo nació en Belén, el cielo estalló en adoración. Los ángeles no reclamaron adoración, ellos adoraron, ellos cantaron gloria a Dios en las alturas. Esto es lo que hacen los ángeles. No se convierten en el centro, sino en el coro que exalta al centro. Los ángeles son reflectores que apuntan la luz hacia el escenario, pero Cristo es la luz misma que da vida al mundo. El verso 7 hace una cita del Salmo 104, verso 4. Él hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus siervos. Los ángeles son poderosos, pero son siervos, no son soberanos. Son vientos, porque se mueven rápido para cumplir las órdenes de Dios, y también son fuego, porque ejecutan la justicia y la protección divina. Pero jamás deben ser objeto de devoción o de adoración. Su misión es servir, no ser servidos. Proteger, no ser reverenciados. Los ángeles son como soldados leales del rey. Si tú los honras más que al rey, ellos mismos se retirarían, porque su lealtad no es hacia ti, sino hacia Dios, hacia su rey. Así que de esto aprendemos que no debemos tener intermediarios. Ningún ángel, ningún santo, ninguna figura espiritual puede ocupar el lugar de Cristo. Y eso tengámoslo muy claro. Recuerda quién eres. Los ángeles sirven a los que heredan la salvación. No temas. El cielo trabaja a favor de los hijos del rey. Y tú y yo somos hijos del rey. Céntrate en Jesús. Él no es un camino hacia Dios. No, la Biblia dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Examina tu fe. Si algo o alguien compite con Cristo en tu corazón, pídele al Espíritu Santo que vuelva a entronizarlo, que vuelva a ponerlo en el trono de tu corazón. Y adora con reverencia. Los ángeles no buscan atención, ellos buscan reflejar la gloria del Hijo. Haz tú lo mismo. En los versos del 10 al 12 nos dicen que en el principio echaste los cimientos de la tierra, ellos dejarán de existir, pero tú permaneces. Mientras el universo envejece, Jesús no cambia. Él no se desgasta con el tiempo. Lo que fue Él en Génesis, lo sigue siendo en Apocalipsis. Cristo no solo sostiene todo el cosmos, Él sostiene tu historia. Y por último, los versos del 13 al 14 nos dicen: los ángeles sirven, el Hijo reina. Ningún ángel oyó jamás: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Ellos son servidores. Cristo es el Rey. Y esos ángeles sirven a los que heredarán salvación. A ti, a mí,
a los que hemos creído. Es como si todo el ejército celestial estuviera asignado a proteger a los hijos del Rey. No porque seamos poderosos, sino porque somos su herencia. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, gracias porque eres la voz final de Dios para mi vida. Eres el reflejo perfecto del Padre, el creador del universo y el sustentador de mi historia. Jesús, Hijo de Dios, centro de toda gloria y majestad. Perdona cuando mi corazón se distrae con lo creado y se olvida del Creador. Hoy reconozco que tú eres superior a todo poder, a toda autoridad, a todo nombre. No hay otro mediador entre el cielo y la tierra, solo tú. Haz que mi adoración sea pura, enfocada en ti, que cada palabra, cada decisión, cada día refleje tu luz eterna. Ayúdame a vivir cada día recordando que tú reinas y que nada escapa de tu control, que tu palabra tiene poder para sostenerme, Dios. Hazme sensible a tu voz, lleno de fe para obedecerte. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 102. Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en tiempo de angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo, pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba, y perdí el apetito. Por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto, como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos se burlan de mí día tras día, se mofan de mí y me maldicen. Me alimento de cenizas, mis lágrimas corren por mis mejillas y se mezclan con mi bebida a causa de tu enojo y de tu ira. Pues me levantaste y me echaste. Mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. Pero tú, oh Señor, te sentarás en tu trono para siempre. Tu fama durará por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento en que prometiste ayudar, pues tu pueblo ama cada piedra de sus murallas y atesora hasta el polvo de sus calles. Entonces las naciones temblarán ante el Señor, los reyes de la tierra temblarán ante su gloria, pues el Señor reconstruirá Jerusalén, Él apacentará en su gloria, escuchará las oraciones de los desposeídos y no rechazará sus ruegos. Que esto quede registrado para las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Cuéntenles que el Señor miró hacia abajo, desde su santuario celestial, desde los cielos miró la tierra, para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Por eso, la fama del Señor se celebrará en Sión y sus alabanzas en Jerusalén. Cuando las multitudes se reúnan, los reinos vengan a adorar al Señor. En la mitad de mi vida me quebró las fuerzas, y así cortó mis días. Pero clamé a Él, oh mi Dios, el que vive para siempre. No me quites la vida en la flor de mi juventud. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra, y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros. Los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. Este Salmo 102 es una oración de un corazón quebrantado. En el título original del hebreo se llama la oración del afligido cuando está abrumado y derrama su queja delante del Señor. Escrito probablemente durante el exilio babilónico, refleja el dolor de alguien que ve Jerusalén en ruinas y siente que su propia vida se desvanece junto con ella. No es solo un lamento personal, sino también un clamor por la restauración de la nación. El salmista dice en los versos 11 y 12, «Voy marchitándome como hierba, pero tú, Señor, permanecerás para siempre». Aquí aparece la fragilidad humana frente a la eternidad de Dios. Cuando todo se desmorona, el Salmo enseña que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. La fe
no niega la realidad, pero se niega a darle la última palabra a la realidad. El único que tiene la última palabra en nuestras vidas es Dios. En el verso 13 hay un momento en el que el dolor se vuelve intercesión. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. El lamento se transforma en esperanza. El salmista que comenzó diciendo, no me quites la vida en la flor de mi juventud, en el verso 24, ahora intercede por la ciudad de Dios. El dolor personal se convierte en una oración, una lección para nosotros. Lo que te hiere puede volverse en un canal de intercesión para otros. Dios no desperdicia el dolor, y eso se lo he dicho muchas veces, porque Él se encarga de reciclarlo todo, de usarlo para nuestro propósito. Incluso nuestras cicatrices cuentan una historia. Quizá hoy tú sientes que te marchitas, pero Dios puede usar esas lágrimas para levantar a los caídos a tu alrededor. El verso 14 nos dice, tu pueblo ama cada piedra de tus murallas y atesora hasta el polvo de sus calles. Qué hermosa imagen, ¿no? Un pueblo que aún ama las ruinas porque recuerda la promesa. En el contexto histórico, Jerusalén estaba destruida, pero los exiliados la amaban aún en ruinas. Y esta es la verdadera fe, amar lo que todavía no ha resucitado. Tú sigues abrazándote a esos sueños que aún parecen en ruinas, a esas promesas que aún no se cumplen. Tú sigues creyendo que Dios puede reconstruir lo que el tiempo desgastó. Tienes que tener fe en el Señor, que Él es fiel. Versos 15 y 16 nos dice entonces, las naciones temblarán ante el Señor. Él reconstruirá Jerusalén. Esta restauración era increíble. El sufrimiento del pueblo será el escenario donde Dios mostraría su gloria. En el Nuevo Testamento, esta profecía apunta a la restauración definitiva en Cristo. Él vino a reconstruir el templo, pero no de piedra, sino el templo de nuestros corazones. Cuando Dios te restaura, otros lo notan. Los reyes, representando la autoridad, el poder, se inclinan ante su gloria reflejada en ti. En el verso 18 nos dejan un legado para los que aún no han nacido, dice. Dios no solo responde tu oración, la usa para inspirar a otros. Este verso es una invitación a dejar una huella espiritual. Cada lágrima escrita en oración se convierte en una historia de esperanza para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Ellos verán tu fe. ¿Tú te imaginas qué va a ser de tu familia, de tus hijos, cuando ellos vean tu Biblia, con tus notas, con tus versículos resaltados? Tus oraciones pueden ser el combustible de una fe que aún no ha nacido. Que ellos vean, wow, esta era la fe de mi padre, de mi madre, de mi abuela. Así ellos amaban a Dios. ¿Cómo no lo voy a amar yo? Y te lo digo porque yo tengo guardados los cuadernos devocionales de mi abuela, tengo su Biblia, lo único que le pedí de herencia, y le digo a mi tío, dame la Biblia de mi abuela. Y yo tengo su Biblia, sus resaltados, sus notitas a pie de cada cosa, que me hablan de su fe, me hablan de sus oraciones, de su vida entera devocional con Dios. Entonces, dime, si lo que siembran nuestros padres, nuestros abuelos, no lo cosechamos nosotros en bendición en este tiempo. Y por último, versos 25 y 26, hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra, los cielos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. El salmista termina afirmando la permanencia de Dios. Los cielos, símbolo de lo más sublime, se desgastan como ropa, pero Dios no cambia. Hebreos 1, versos del 10 al 12, cita estos mismos versos aplicándolos a Cristo, recordándonos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Mientras todo se transforma, Él sigue siendo el mismo fundamento firme para quienes claman desde el polvo. Cuando todo se derrumba, Cristo no solo permanece, Él te sostiene. Tú estás siendo cargado, siendo sostenido por Dios. Creo que este salmo nos enseña a reconocer nuestra fragilidad sin perder la fe. Tú puedes marchitarte, pero tu raíz está en Dios. Convierte tu dolor en oración. No reprimas tu tristeza, canalízala en oración. Ama lo que Dios ama, incluso si está en ruinas. Tu fidelidad revela tu esperanza. Y escribe tu fe, deja tus testimonios, que ellos hablen a las generaciones que aún no han nacido. Deja una carta para tus hijos, para tus nietos.
Ten tu Biblia marcada y herédesela a alguien. Descansa en esa inmutabilidad de Dios. Todo cambia, menos su amor por ti. Ora conmigo y dile: Señor, cuando mi alma se marchite, cuando mi voz apenas alcance para clamar, para orar, recuérdame que tú permaneces para siempre. Da nueva vida a los que parecen en ruinas. Reconstruye los muros caídos de mi fe y haz que mi historia se convierta en testimonio para quienes aún no te conocen. Que mi debilidad se transforme en un altar donde tu gloria sea vista. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 26, versos 21 y 22. El buscapleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Estos dos proverbios son una joya de sabiduría. Exponen dos comportamientos destructivos, el conflictivo y el chismoso. Ambos encienden fuegos donde debería haber paz. Primero nos hablan del buscapleitos en el verso 21. En hebreo esta palabra era usada para el hombre de contiendas y no necesitaba razones para discutir, simplemente discutía. Su naturaleza era encender el fuego donde hay calma. ¿Tú conoces personas así? Fosforitos, les digo yo, coléricos, a los que se les sale el Hulk. El texto usa 3 imágenes: las brasas, el carbón y el fuego. Cada una representa un comentario, una actitud o una provocación que puede emprender discusiones y romper relaciones. El sabio no compara al conflictivo con un volcán. El volcán estalla una vez, sino con brasas escondidas, porque el conflicto no siempre grita. A veces se disfraza de ironía, de sarcasmo, de una crítica constante. Santiago capítulo 3 versos del 5 al 6 nos dice: así también la lengua es una llama de fuego, puede incendiar toda la vida. La persona conflictiva tiene un combustible interno llamado orgullo, y donde hay orgullo, el Espíritu Santo no puede fluir. El orgullo es la gasolina del infierno en las relaciones humanas. Cuando alguien siempre busca tener la razón, Dios deja de tener el centro. Así que pregúntate, ¿estás buscando la paz o demostrando que siempre quieres tener la razón? Siempre generando pleitos, conflictos. Pregúntate, ¿esto edifica o incendia? La humildad apaga fuegos, el orgullo los alimenta. El verso 22 nos habla sobre el rumor, el veneno disfrazado de delicia. Y dice: son como bocaditos deliciosos que penetran en lo profundo del corazón. Aquí el sabio compara el chisme con un pequeño bocadito, con un manjar delicioso, una golosina verbal que parece inofensiva, pero una vez tragada, penetra profundamente en tu vida. Así funciona el rumor. Se disfruta en privado, pero destruye en silencio. El peligro es que esas palabras no se quedan en la mente, bajan al corazón y desde allí contaminan toda la percepción que tenemos de otros. Lo que tú escuchas sobre alguien puede robarte la pureza con la que deberías amarlo. Muchas veces hay ideas preconcebidas. Alguien te dijo algo de una persona y ya cuando la conoces tienes la frase que la otra persona te dijo, la actitud que la otra persona tiene contra esa persona, entonces tú ya no la tratas igual. Ya no se puede. El rumor es una forma de contaminación espiritual. Por eso Dios toma tan en serio la murmuración como la idolatría. Romanos capítulo 1, versos 29 y 30 nos lo dicen. El problema no es solo hablar mal, sino alimentarse de lo que otros dicen mal. El chisme es como reenviar un mensaje sin verificar su fuente. Cada clic destruye una reputación más. Pero el silencio prudente puede detener un incendio más rápido que 1000 mensajes. Así que no escuches lo que no puedas repetir delante de la persona. Ora por quien fue mencionado en lugar de comentar sobre él. Y si tienes dudas, pregunta directamente y hazlo con amor, no con sospecha, porque podrías llegar a ofender a alguien. Ambos versículos nos llaman a elegir qué tipo de atmósfera vamos a crear. ¿Seremos combustible o seremos agua viva? El Espíritu Santo no habita donde hay un fuego extraño. Él desciende donde hay unidad.
Como decía Hechos capítulo 2, tú no puedes tener el poder del Espíritu Santo y una lengua sin control al mismo tiempo. Una iglesia, una familia, una comunidad mueren más por palabras que por guerras. El sabio nos invita a ser guardianes de la paz, a ser pacificadores. Y esto no significa evitar conflictos, sino sanar el ambiente donde otros provocan fuego. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Identifica tus brasas internas. A veces el enojo, la envidia, la frustración se disfrazan de opinión. Y si nadie te ha pedido tu opinión, mejor no la des. Detén esa chispa antes de tiempo. Si tú ves que una conversación comienza a subir de tono, decide ser el primero en bajar la voz. No alimentes el chisme. Cuando alguien te diga, te cuento algo, pero no digas nada, solo para ti, responde, mejor no lo escucho. Mejor no me lo cuentes a mí, no soy la persona indicada. Habla vida. Cada palabra puede ser fuego o agua. Así que elige refrescar corazones, pero no quemarlos, por favor. Ora antes de opinar. Las palabras que se oran antes de decirse suelen traer paz después de decirse. Ora y dile, Señor, enséñame a ser un constructor de paz, no a encender conflictos. Purifica mi corazón de toda necesidad de tener la razón. Guarda mi boca de las palabras que hieren y dame un espíritu que restaure. Haz que mis conversaciones sean como agua fresca que apaga el fuego del enojo y sana los corazones. Mira que te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Día 303, check. Para cuando escuches este episodio, yo ya debo estar volando, dirigiéndome a mi destino y tomándome unas vacaciones. Para mí este año ha sido estar tranquila, estar en paz, no moverme prácticamente de mi casa porque necesitaba grabar, necesitaba espacio, tiempo, mi micro, mi computadora, mi Biblia, todas las cosas que necesito para grabarme. Entonces hice un compromiso y dije, este reto lo voy a comenzar día 1 y Dios quiera completar los 365 días leyendo la Biblia. Ha sido un año fabuloso. He aprendido mucho de la palabra de Dios junto con ustedes. Y este año mi empresa cumplió 10 años. Yo tengo una agencia de marketing digital con mis hermanas en la que trabajamos con figuras públicas, con actores, con periodistas. Trabajamos para películas, para shows, para teatros. Y teníamos que celebrar estos 10 años de la fidelidad de Dios, de cómo Dios nos ha sustentado durante todos estos 10 años. Las tres dejamos nuestros trabajos y nos dedicamos de lleno a nuestra agencia. Los que son emprendedores como yo conocerán que muchas veces es difícil remar y hacerlo uno solo, ¿no? Ya no eres empleado de, sino ahora trabajas para tu propia empresa. Y ¿sabes qué? Dios es nuestro mejor socio. Por eso voy a celebrar estos 10 días. Me voy hasta el 10 de noviembre a un crucero hermoso en el que sé que Dios me va a hablar y voy a renovar fuerzas para comenzar el reto del próximo año. Pueden seguir mi viaje en mis historias de Instagram. Dios quiera que me pueda juntar con alguno de los oyentes de la Biblia en 365 días. El 2 de noviembre estaré en Cartagena, el 4 en Aruba, el 5 de noviembre en Curazao y 8 y 9 regreso a Panamá. Y ahora quiero saludar a los que hoy, 30 de octubre, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Andrea, Marcela, Navía, tu esposo Juan Carlos y tus hijos Mariana y Emanuel. Te celebran con todo su amor. Ellos dan gracias a Dios por tu vida, por ser una mujer tan especial, tan dedicada y llena de amor por tu hogar. Que el Señor te bendiga, te proteja por muchos años más y que este nuevo año venga cargado de paz, de alegría, de promesas cumplidas. Tú eres un tesoro para tu familia. Te regalo Génesis capítulo 22, verso 17. Hoy también quiero enviar un saludo muy especial para Axel Mateo, que está cumpliendo 8 añitos. A mí me da mucha alegría cuando los niños celebran su cumpleaños conmigo. Él me escucha con sus papás y es un fiel oyente de la Biblia en 365 días. Me alegra tanto saber que la palabra de Dios también está llegando a tu corazón, Axel Mateo. Que sigas creciendo fuerte, sabio, lleno del amor de Jesús y que sepas que así como dice la Biblia, que los niños vengan a mí. Dios tiene un lugar muy especial para ti. Te regalo Efesios capítulo 3, verso 20 y deseo que tengas un feliz día, campeón.
Hoy también quiero felicitar a María Paz López Valencia por sus 6 añitos. Qué hermoso saber que tú duermes escuchando la palabra de Dios cada noche, que mi voz te arrulla. Qué lindo que Jesús siga llenando tu corazón de dulzura, de alegría, de sueños grandes. Tú eres una niña muy especial. Eres una luz que brilla donde va. Te regalo el Salmo 121, verso 8. Hoy también quiero enviar un saludo muy especial hasta Cartago, Valle, Colombia, para Laura Vanessa. Tu hermana Viviana te celebra con mucho amor. Ella me escribió para decirte que Dios no se equivoca en las personas que nos pone como familia y que agradece profundamente que hayas sido tú quien la animó a escuchar este podcast. Ella quiere que sepas que te ama con todo su corazón y que ora para que Dios te bendiga en todo lo que emprendas. Te regalo el Salmo 37, verso 23. Hoy también quiero enviar un saludo muy especial para Ruth Cuca. Oro para que este nuevo año venga cargado de discernimiento, de sabiduría, de fortaleza física y espiritual. Que el Señor renueve tus fuerzas cada día, que te dé gracia para seguir sirviendo en su reino. Te regalo Isaías capítulo 40, verso 29. Que nunca te falte la compañía de Dios y que te mantengas firme en la fe. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Continuemos en oración, que Dios está con nosotros. Que tengan un día súper bendecido. Shalom, shalom. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.